El zumbido del motor era mi única compañía, un ronroneo grave y constante que llenaba la cabina de mi Freightliner. Afuera, la noche era un manto de tinta salpicado por el parpadeo lejano de las estrellas. La carretera 57, la espina dorsal de México, se extendía frente a mí como una promesa vacía, un camino que había recorrido miles de veces hasta el punto de conocer cada grieta en el asfalto, cada curva traicionera, cada pueblo dormido que apenas se insinuaba con una o dos luces amarillentas. Me llamo Arturo, y por 40 años, mi vida ha sido este ir y venir entre fronteras, transportando no solo mercancía, sino también los sueños y las necesidades de otros. Mi propia vida, en cambio, se había quedado estacionada en un recuerdo, el de mi vieja, mi Lupe, que se me fue hace ya una década. Desde entonces, la soledad era mi copiloto más fiel. Eran las 3:08 de la madrugada. Lo sé, porque justo en ese momento, la canción de José Alfredo Jiménez que sonaba en la radio se cortó para dar la hora, y la voz del locutor, somnolienta y profunda, pareció un presagio. 3:08, amigos de la noche. Fue entonces cuando las luces de mi camión, dos haces de luz blanca que cortaban la oscuridad como cuchillos, iluminaron una figura. Era una mujer. Estaba parada a un costado de la carretera, en medio de la nada más absoluta, a kilómetros del último parador. Su ropa era sencilla, un vestido oscuro que se mecía con la brisa helada del desierto, pero había algo en su porte, una elegancia innata que no cuadraba con el abandono del paisaje. Tenía el cabello plateado, recogido con una gracia que ni el viento podía deshacer, y su rostro estaba bañado en lágrimas. No eran lágrimas discretas, eran ríos de dolor que surcaban sus mejillas y brillaban bajo la luz de mis faros como diamantes rotos. Frené por instinto. El rugido de los frenos de aire rompió el silencio de la madrugada, un sonido violento y gutural que pareció asustarla. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos a través del parabrisas, y en esa mirada vi un abismo de desesperación, una tristeza tan honda que me caló hasta los huesos. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio infinito, como si llevara el peso de todas las penas del mundo sobre sus hombros. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El motor de mi camión, la radio, el viento, todo se silenció. Solo existíamos ella y yo, dos almas solitarias conectadas por un instante de vulnerabilidad en medio de la inmensidad. Moví la mano para hacerle una seña, para preguntarle si necesitaba ayuda, para ofrecerle la seguridad de mi cabina. Pero antes de que pudiera completar el gesto, ella dio un paso. Cruzó frente a mi camión, lenta, casi flotando, con la dignidad de una reina destronada. Sus pies apenas parecían tocar el asfalto. La seguí con la mirada, girando la cabeza, esperando que llegara al otro lado de la carretera. Pero no llegó. Cuando la luz de mis faros dejó de iluminarla, en el punto exacto donde debería haber seguido su camino, simplemente no estaba. Se desvaneció. Como una bocanada de humo que se disipa en el aire, como un espejismo que la mente crea para jugar con los hombres cansados. Me quedé paralizado, con el corazón martillándome en el pecho. ¿Lo había imaginado? ¿El sueño y la carretera me habían jugado una mala pasada? Apagué la radio. El silencio que siguió fue todavía más sobrecogedor. Abrí la puerta de la cabina y bajé. El aire frío me golpeó la cara y me ayudó a despejar la mente. Mis botas crujieron sobre la gravilla del acotamiento. Caminé hasta el punto donde la había visto. No había nada. Ni una huella, ni una tela rasgada, ni una señal de que alguien hubiera estado allí. Miré a ambos lados de la carretera, solo la oscuridad, los matorrales secos y el silbido del viento. Estoy perdiendo la cabeza.
me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en la vastedad de la noche. Me froté los ojos cansado. 40 años en la carretera te enseñan a distinguir entre lo real y las fantasías del cansancio. Había visto perros fantasma, escuchado lamentos en el viento, sentido presencias en túneles oscuros. Eran cuentos de traileros, leyendas para pasar las largas horas. Pero esto era diferente. La imagen de esa mujer, de sus lágrimas, era demasiado nítida, demasiado real. El dolor en sus ojos no era una invención. Estaba a punto de darme por vencido, de volver a mi cabina y seguir mi camino, tratando de olvidar lo que había visto cuando algo brilló en el suelo. Un destello metálico diminuto, casi imperceptible. Me agaché, mis rodillas protestando por el esfuerzo. Entre las piedras y el polvo había un pequeño objeto. Lo recogí con mis dedos gruesos y callosos. Era un relicario de plata, de esos antiguos, con un diseño floral grabado en la superficie. Estaba frío al tacto. Lo abrí con cuidado. La pequeña bisagra rechinó suavemente. Dentro había 2 fotografías diminutas, protegidas por un plástico amarillento por el tiempo. A un lado, un hombre de aspecto bondadoso, con un bigote bien cuidado y una sonrisa que inspiraba confianza. Al otro, una versión más joven de la mujer que acababa de ver. Sus ojos en la foto brillaban con alegría, no con tristeza. Era ella, sin lugar a dudas. En el reverso, una inscripción grabada con letra elegante, Javier y Elena, para siempre. Me quedé mirando el relicario, sintiendo su peso en la palma de mi mano. Esto no era una alucinación, esto era real. La mujer había estado aquí, y había dejado caer una parte de su vida, una parte de su corazón. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era una sensación distinta, una certeza que se instalaba en el fondo de mi alma. Esto no era un encuentro casual. El destino, o Dios, o lo que sea que gobierna los caminos de los hombres, me había puesto en esta carretera, a esta hora, por una razón. La imagen de sus ojos llorosos volvió a mi mente, tan clara como si la tuviera delante. Y supe, con una convicción que no podía explicar, que mi viaje acababa de cambiar de rumbo. Ya no se trataba de entregar una carga en Monterrey. Se trataba de encontrar a Elena, de entender su dolor, y si estaba en mis manos, de devolverle la sonrisa que guardaba en ese relicario. Cerré la mano sobre el pequeño objeto de plata. Era una promesa silenciosa, un pacto hecho en la soledad de la madrugada. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero encontraría a esa mujer. Tenía que hacerlo. Era como si su alma en pena me hubiera pedido ayuda sin pronunciar una sola palabra. Y yo, Arturo, un viejo trailero con el corazón remendado y las manos curtidas, no era nadie para ignorar una súplica así. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de rutina y obsesión. Continué mi ruta hacia el norte. Entregué la carga de electrónicos en la bodega de Monterrey, cobré el flete y cargué el camión para el viaje de regreso, esta vez con rollos de acero, el ciclo de siempre. Pero algo dentro de mí se había roto, o más bien se había despertado. La cabina de mi Freightliner, antes un santuario de soledad pacífica, ahora se sentía como una celda de interrogación. Cada kilómetro de asfalto me devolvía la misma pregunta. ¿Quién era Elena? El relicario no se apartaba de mí. Lo colgué del espejo retrovisor, donde antes pendía un rosario que me regaló mi Lupe. Ahora, el pequeño corazón de plata se balanceaba con el movimiento del camión, lanzando destellos de luz que me recordaban constantemente mi promesa. A veces, en los paradores, lo descolgaba y lo abría, mirando las fotos de Javier y Elena. Eran una pareja que irradiaba felicidad. Él, con su porte de hombre de bien, de patriarca protector. Ella, con una belleza serena, de esas que no se marchitan,
con los años, sino que se transforman en elegancia. Me preguntaba qué habría pasado para que esa mujer terminara llorando en medio del desierto. ¿Había muerto Javier? Era lo más probable. Pero eso no explicaba su desesperación, su presencia fantasmal en la carretera. Comencé mi propia investigación, torpe y a mi manera. En cada café de carretera, en cada fonda donde paraba a comer, sacaba el relicario y lo mostraba. ¿De casualidad no han visto a esta señora?, preguntaba a las meseras, a los cocineros, a otros tráileros. La mayoría negaba con la cabeza, mirándome con una mezcla de lástima y extrañeza. Un viejo chofer de Querétaro, uno de esos a los que se les marcan los mapas de las carreteras en la cara, me dio una palmada en el hombro. «Órale, compa, ya déjelo por la paz. En la carretera se ven muchas cosas. Son ánimas en pena nomás. Recele un Padre Nuestro y siga su camino o se le va a pegar la mala suerte». Pero yo no creía que fuera un ánima. El relicario era demasiado sólido, demasiado real. El dolor en sus ojos había sido humano. Decidí concentrar mi búsqueda en la zona donde la había encontrado, un tramo desolado entre San Luis Potosí y Matehuala. En el siguiente viaje hacia el sur, me desvié de la autopista y comencé a explorar los pequeños pueblos cercanos, esos que viven a la sombra de la carretera principal. Eran lugares polvorientos, donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de adobe, una iglesia con la pintura descascarada, una plaza con árboles secos. Fue en un pueblito llamado El Refugio donde tuve mi primera pista. Entré a una tienda de abarrotes que también funcionaba como carnicería y ferretería, un clásico de los pueblos de México. El dueño, un hombre mayor con un mandil manchado y una mirada astuta, escuchó mi historia con atención mientras rebanaba un trozo de cecina. Le mostré el relicario. El hombre entrecerró los ojos, limpiándose las manos en el mandil. «A ver, déjeme ver esa foto de cerca». Se la acerqué. La estudió por un largo rato, su frente arrugada en concentración. «Javier y Elena», leyó la inscripción en voz baja. De repente sus ojos se abrieron de par en par. «Claro, don Javier Montenegro y doña Elenita, ¿cómo no los voy a reconocer?». Sentí una sacudida de adrenalina. La primera esperanza real en semanas. «¿Los conoce?», pregunté tratando de mantener la calma. «Claro que sí, joven. Bueno, ya no tan joven usted, ¿verdad?», y dijo con una risa socarrona. Don Javier era un señorón de aquí. Tenía las minas de ópalo más ricas de la región. Un hombre bueno, justo. Le dio trabajo a medio pueblo. Murió hace como unos 3, 4 años. Un infarto fulminante. Pobre doña Elenita, ¿cómo lo sintió? Eran de esos matrimonios que ya no se ven, siempre juntos, siempre de la mano. ¿Y ella? ¿Doña Elena? ¿Sabe dónde puedo encontrarla?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. La cara del tendero se ensombreció. Ahí es donde la cosa se pone fea, amigo. Después de que murió don Javier, todo se fue para abajo. El sobrino, un tal Ricardo, se hizo cargo de todo. Un muchacho listo para los negocios, decían, estudiado en la capital, pero resultó ser un coyote con piel de oveja. ¿Qué pasó?, insistí. Pues que de la noche a la mañana el sobrino se quedó con todo. Las minas, la casona grande que tenían a las afueras del pueblo, las tierras. A doña Elenita la sacaron de su propia casa. Le dijo a todo el mundo que su tía ya estaba muy mayor, que no regulaba bien, y que él, por su bien, iba a administrar la herencia. Unos le creyeron, otros no, pero el dinero calla muchas bocas. Ricardo empezó a darse una vida de rey. Se compró un carrazo, de esos alemanes, un BMW último modelo, y se la pasaba en los mejores restaurantes de la ciudad. Dicen que hasta se iba de fin de semana a Polanco solo para cenar. La mención del lujo me recordó la elegancia natural de Elena, incluso en su desgracia.
Todo empezaba a encajar. «¿Y doña Elena? ¿Dónde está ella ahora?», repetí, mi voz teñida de urgencia. El tendero suspiró, negando con la cabeza. «Nadie sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que se fue con unos parientes lejanos a Guadalajara. Otros, que el mismo Ricardo la metió a un asilo de esos caros para que no diera lata. Desapareció del mapa. La última vez que la vi, hace como un año, se veía perdida, como si le hubieran robado no solo el dinero, sino el alma. La gente del pueblo la quiere mucho, pero ¿qué podíamos hacer? Ricardo es poderoso ahora, tiene abogados, tiene dinero, es intocable». Me quedé en silencio, procesando la información. La mujer que vi no era un fantasma, era una mujer despojada, humillada, a la que le habían robado su vida. Su llanto en la carretera no era por un marido muerto, era por una traición viva y punzante. La injusticia de la situación me quemaba por dentro. Me recordó a tantas historias que había escuchado, de familias rotas por la ambición, de viejos abandonados por los suyos. Agradecí al tendero, le compré unos refrescos y algo de cecina, más por gratitud que por hambre. Volví al camión con un propósito renovado. Ahora tenía un nombre, una historia, un villano. Ya no estaba buscando a un espectro, estaba buscando a Elena Montenegro. Y mi promesa silenciosa se había convertido en un rugido. Tenía que encontrarla y ayudarla a recuperar lo que era suyo. La imagen de Ricardo conduciendo su BMW mientras su tía vagaba por el desierto me llenó de una furia fría y determinada. Esto ya no era solo por ella. Era por don Javier, por la gente del pueblo, por mi propia Lupe, que siempre decía que la peor pobreza es la del corazón. Y el corazón de ese tal Ricardo estaba más seco que el desierto donde encontré a su tía. Mi búsqueda apenas comenzaba, pero ahora tenía un mapa, uno dibujado con las líneas de la codicia y la lealtad, y yo, con mi viejo Freightliner, estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Con el nombre de Elena Montenegro y la historia de su despojo como mi única guía, mi siguiente paso era encontrarla. Si el tendero no sabía su paradero, tenía que buscar en otro lado. Recordé sus palabras. Algunos dicen que se fue con parientes lejanos a Guadalajara, otros que el sobrino la metió a un asilo. Decidí empezar por lo segundo. Un asilo sería un lugar rastreable, tendría registros. Guadalajara era una ciudad demasiado grande para buscar a ciegas. Pasé los siguientes días haciendo llamadas. Mi cabina se convirtió en una oficina improvisada. Con una libreta apoyada en el volante y el celular pegado a la oreja, llamé a todos los asilos y casas de reposo que pude encontrar en San Luis Potosí y sus alrededores. La respuesta era siempre la misma. «No, señor, no tenemos a ninguna residente con el nombre de Elena Montenegro». La frustración comenzaba a hacer mella. Cada negativa era como una pequeña puerta que se cerraba en mi cara. Empecé a pensar que tal vez Ricardo la había escondido bajo otro nombre, o peor aún, en un lugar sin registro, un lugar del que nadie quisiera hablar. Decidí cambiar de táctica. Volví al pueblo de El Refugio. Necesitaba más información, algún detalle que se le hubiera escapado al tendero. Esta vez, en lugar de ir a la tienda, me senté en la plaza, en una de las bancas de hierro forjado, y simplemente observé. Vi a las mujeres salir de misa, a los hombres reunirse en pequeños grupos para hablar del clima y de la cosecha. Eran gente sencilla, gente de palabra. Después de un rato, me acerqué a un grupo de señoras mayores que platicaban animadamente. Con el mayor respeto que pude, las saludé. «Buenas tardes, señoras, disculpen la molestia». Me presenté como un viajero y, con una versión editada de la historia, les pregunté por doña Elena. Al principio me miraron con desconfianza, el recelo natural hacia un extraño.
Pero cuando mencioné el nombre de don Javier y les hablé del aprecio que la gente del pueblo le tenía, sus rostros se suavizaron. Una de ellas, una mujer de rebozo y ojos vivaces llamada doña Carmen, fue la que rompió el hielo. Ah, nuestra Helenita, una santa, eso es lo que es. Lo que ese malagradecido de su sobrino le hizo no tiene nombre, que Dios lo perdone, porque yo no puedo. Las otras asintieron, añadiendo sus propios comentarios de indignación. Les conté del relicario, sin mencionar cómo lo encontré, solo diciendo que era un encargo devolvérselo. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Su relicario. Javier se lo regaló en su aniversario de bodas de plata. Nunca se lo quitaba. Si lo perdió, debe estar desconsolada. Por eso necesito encontrarla, dije suavemente. Cualquier pista, cualquier cosa que recuerden, me sería de gran ayuda. Las mujeres intercambiaron miradas. Fue otra de ellas, más callada y observadora, quien finalmente habló. Yo creo saber dónde puede estar. No es un asilo, es una casita, la que era de su comadre, Inés, que en paz descanse. Está a las afueras de Matehuala. Cuando Inés murió, le dejó la casita a Elena en su testamento, mucho antes de que pasara todo esto. Ricardo nunca se enteró de esa propiedad, porque no estaba a nombre de don Javier, era un secretito de comadres. Mi corazón dio un vuelco. Matehuala, ¿sabe cómo llegar? Doña Carmen tomó la palabra. Claro que sí. Váyase por la carretera libre, no por la de cuota. Pasando el entronque de Cedral, como a unos 10 kilómetros, va a haber un camino de terracería a la derecha, junto a un árbol de pirul muy grande y torcido. Siga ese camino hasta el final. Es la única casa que hay, una casita blanca con tejas rojas. Pero vaya con cuidado, mijo. No sabemos cómo esté. Después de lo que pasó, se encerró en sí misma. No quiere ver a nadie. Les di las gracias con una emoción que apenas podía contener. Les compré a todas un refresco y un pan de la panadería local, un pequeño gesto para agradecerles su inmensa ayuda. Con las indicaciones grabadas en mi memoria, volví al camión y puse rumbo a Matehuala. El motor del Freightliner parecía rugir con una nueva energía, como si compartiera mi anticipación. El camino de terracería era tal como lo describieron. Un sendero polvoriento flanqueado por el árbol de pirul, que parecía un guardián anciano y retorcido. Avancé despacio, levantando una nube de polvo a mi paso, y al final del camino la vi. Una casita blanca, humilde pero digna, con un pequeño jardín descuidado donde algunas bugambilias luchaban por sobrevivir. Aparqué el camión a una distancia, prudente para no abrumar con su tamaño. Bajé y caminé hacia la puerta. El corazón me latía con fuerza. ¿Y si no era ella? ¿Y si no quería hablar conmigo? ¿Y si la asustaba? Toqué la puerta de madera, un par de golpes suaves. Esperé. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. «Doña Elena», llamé. «Mi nombre es Arturo. No quiero molestarla, solo quisiera hablar un momento con usted». Silencio. Estaba a punto de darme la vuelta, pensando que tal vez no había nadie, cuando la puerta se abrió una rendija. Unos ojos, asustados, los mismos ojos que vi en la carretera, me espiaron desde la oscuridad del interior. Eran sus ojos, no había duda, pero ahora estaban llenos de miedo y desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» Su voz era un susurro frágil, quebradizo. «Me llamo Arturo», repetí con calma. «Soy trailero y creo que tengo algo que le pertenece». Metí la mano en el bolsillo y saqué el relicario de plata. Lo sostuve en la palma de mi mano para que pudiera verlo a través de la rendija. Sus ojos se fijaron en el objeto. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. La puerta se abrió un poco más. «¿Dónde lo encontró?», se preguntó, su voz temblando.
en la carretera, la noche del martes, cerca de El Refugio, dije, omitiendo deliberadamente los detalles más extraños. Se le debe haber caído. Lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo, abrió la puerta por completo. La mujer que estaba frente a mí era una sombra de la que vi en la fotografía. Estaba más delgada, su piel pálida, y la elegancia que había percibido en la distancia ahora estaba velada por una capa de profunda tristeza. Llevaba un vestido sencillo y un rebozo gastado sobre los hombros. Extendió una mano temblorosa hacia el relicario. Se lo entregué con cuidado. Ella lo tomó y lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un doloroso alivio. Pensé que lo había perdido para siempre, murmuró. Es lo único que me queda de él, de mi vida. Me invitó a pasar. El interior de la casa era austero, casi monástico. Unos pocos muebles viejos, una pequeña cocina, una cama en un rincón. Todo estaba impecablemente limpio, pero se sentía vacío, sin vida. Me ofreció un vaso de agua, el único gesto de hospitalidad que parecía capaz de reunir. Nos sentamos en 2 sillas de madera, un silencio incómodo entre nosotros. Fue ella quien lo rompió. «Usted vio más que un relicario perdido, ¿verdad, señor Arturo?», dijo, su voz un poco más firme ahora, como si la recuperación del relicario le hubiera devuelto una pizca de su antigua fortaleza. La miré a los ojos. Vi a una mujer con una gran pena, doña Elena, y sentí que debía ayudar. Esa simple declaración de sinceridad pareció derribar las últimas barreras de su desconfianza. Y entonces comenzó a hablar. Me contó su historia, no con autocompasión, sino con una especie de claridad dolorosa. Me habló de su matrimonio con Javier, de la vida que construyeron juntos, de su amor por la tierra y por su gente. Me habló de la confianza ciega que depositaron en su sobrino Ricardo, el hijo de su única hermana, a quien habían criado como a un hijo propio después de que sus padres murieran. Le dimos todo, señor Arturo. Educación en las mejores escuelas, un coche cuando se graduó, la entrada a nuestro negocio. Javier decía que tenía una mente brillante para las finanzas, que llevaría el patrimonio familiar al siguiente nivel. Y yo le creí. Su voz se quebró. Me contó cómo, después de la muerte de Javier, Ricardo comenzó a visitarla con papeles y más papeles. «Firma aquí, tía, es para los impuestos. Esto es para mover unas inversiones. Solo una formalidad, para la cuenta del banco». Ella, sumida en el duelo y confiando en él, firmaba sin leer. ¿Cómo iba a desconfiar del niño que había acunado en sus brazos? Un día, continuó con la mirada perdida en un punto de la pared, llegaron unos hombres a mi casa. Me dijeron que la propiedad ya no era mía, que había sido vendida. Me mostraron un documento con mi firma. Ricardo la había vendido, junto con las minas, las tierras, todo. Cuando le llamé para pedirle una explicación, se rió. Me dijo que era por mi bien, que yo ya no estaba en edad de manejar esas cosas y que él me daría una mensualidad para mis gastos. La mensualidad nunca llegó. Intenté ir al banco y me dijeron que mi cuenta bancaria estaba bloqueada, que todos los fondos habían sido transferidos. Me contó cómo la echó de su propia casa, la casa que construyó con Javier ladrillo a ladrillo. Cómo sus amigos y conocidos le dieron la espalda, algunos por creer las mentiras de Ricardo sobre su senilidad, otros por miedo a su poder. Se encontró sola, sin dinero, sin hogar. La casita de su comadre Inés fue su único refugio. Esa noche, en la carretera, dijo, bajando la voz. Había caminado hasta el panteón para dejarle unas flores a Javier, para decirle que le había fallado, que no supe cuidar lo nuestro. La desesperación era tan grande, sentí que ya no podía más, solo quería caminar hasta desaparecer. Ahí estaba la explicación.
No se había desvanecido como humo, simplemente, en su estado de shock y dolor, se había adentrado en la oscuridad del desierto, y yo, en mi propio estupor, la había perdido de vista. La realidad era mucho más cruel que cualquier fantasma. La escuché en silencio, mi corazón encogiéndose con cada palabra. La rabia que sentía hacia Ricardo se convirtió en una brasa ardiente. Esto no era un simple robo, era un acto de una crueldad inimaginable. Era el despojo del alma de una persona. Cuando terminó, un largo silencio llenó la pequeña habitación. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Doña Elena», dije finalmente, mi voz sonando más grave de lo normal. «Esto no se va a quedar así. Usted no está sola». Ella me miró, una chispa de duda en sus ojos cansados. «¿Pero qué se puede hacer? Él tiene todo el poder, todo el dinero. Yo no tengo nada». «Usted tiene la verdad», le respondí. «Y a veces con eso basta para empezar. Un motor descompuesto no se arregla solo mirándolo. Hay que abrir el cofre, ensuciarse las manos y empezar a buscar la falla. Y créame, vamos a encontrar la manera de hacer que ese motor de la justicia vuelva a arrancar». Por primera vez desde que la conocí, una levísima sombra de sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa frágil, temblorosa, pero una sonrisa al fin. Era el primer destello de luz en una oscuridad que había durado demasiado tiempo, y supe que nuestra lucha acababa de comenzar. Los días siguientes en la pequeña casa de Matehuala fueron de una calma extraña, una tregua antes de la batalla. Elena, poco a poco, comenzó a recuperar algo de su antiguo ser. Mi presencia, la de un extraño que no le pedía nada y solo ofrecía una oreja dispuesta, pareció anclarla de nuevo a la realidad. Juntos limpiamos el jardín descuidado, y ver florecer de nuevo las bugambilias bajo sus cuidados fue como ver un reflejo de su propio espíritu renaciendo. Compartíamos comidas sencillas, frijoles de la olla, tortillas recién hechas que ella insistía en preparar, café caliente por las mañanas. En esas conversaciones aprendí más sobre la vida que había perdido. Me hablaba de Javier no con tristeza, sino con un amor profundo y sereno. Me describió la casa en la que vivían, no como una mansión, sino como un hogar lleno de recuerdos. Me contó de su biblioteca, del despacho de Javier donde pasaba horas leyendo sobre historia y geología, y entre sus relatos surgían los detalles de la riqueza que Ricardo le había arrebatado. A Javier le encantaba consentirme, me dijo una tarde, con una sonrisa nostálgica. Para nuestro aniversario, me llevó a cenar a un restaurante elegantísimo, en Polanco, uno que le recomendó un socio. Yo me sentía fuera de lugar, pero él me tomó de la mano y me dijo: «Tú perteneces a cualquier lugar donde haya belleza, mi amor». Al día siguiente llegó con una caja pequeña. Dentro había un bolso Chanel, el clásico negro. Me dijo que era para que llevara mis sueños a todas partes. Se lo llevó todo Arturo. Ricardo hasta los recuerdos se llevó. Escucharla me llenaba de una determinación helada. La avaricia de su sobrino no tenía límites. No solo le había quitado los activos financieros, las propiedades, las inversiones que Javier había construido con tanto esfuerzo. Le había robado los símbolos de su historia de amor. Cada detalle que ella me daba era una pieza más del rompecabezas de la injusticia. Fue durante una de esas conversaciones que surgió la idea. «Doña Elena», le dije, mientras tomábamos café al atardecer. «Usted dice que firmó muchos papeles sin leer. ¿Recuerda algo de ellos? ¿Algún nombre, algún logo, el nombre de algún notario?» Ella cerró los ojos, esforzándose por recordar. Era siempre el mismo notario, uno que Ricardo trajo de la ciudad. Un hombre joven, muy apurado siempre, licenciado Velasco, creo que se llamaba. Y los papeles
Tenían sellos, muchos sellos. Recuerdo uno en particular de un banco que yo no conocía, un banco de esos internacionales muy elegantes. Tenemos que encontrar a un abogado, declaré, pero no puede ser cualquiera. Necesitamos a alguien de confianza absoluta, alguien a quien el dinero de Ricardo no pueda comprar. Elena se quedó pensativa por un momento. De repente, sus ojos se iluminaron con una luz que no le había visto antes. Hay alguien, o había, no sé si todavía, viva o si siga trabajando, se llama Braulio Morales. El licenciado Morales era el mejor amigo de Javier, desde la infancia, su compadre. Javier nunca movía un papel sin consultarlo. Era un hombre recto, a la antigua, de los que creen que la palabra vale más que una, y firma. ¿Dónde podemos encontrarlo?, pregunté de inmediato. Vivía en Zacatecas, tenía su despacho en el centro histórico, pero hace años que no sé de él. Después de que Javier murió, le llamé un par de veces, pero luego pasó todo esto y me dio vergüenza. Vergüenza de que me viera así, derrotada. La vergüenza la tiene que sentir otro, no usted, le dije con firmeza. Mañana mismo, si usted me lo permite, vamos a Zacatecas a buscar al licenciado Morales. Es nuestra mejor oportunidad. Ella asintió, una nueva resolución, endureciendo sus facciones. La Elena, frágil y asustada, estaba dando paso a la mujer que había construido un imperio al lado de su esposo. La Leona estaba despertando. Al día siguiente, dejamos la casita blanca bajo el cuidado de una vecina y nos pusimos en camino. No en mi camión, que habría sido demasiado llamativo, sino en un coche de alquiler modesto que conseguí en Matehuala. El viaje a Zacatecas fue silencioso. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de expectación, de dos soldados dirigiéndose al que podría ser su cuartel general. Zacatecas nos recibió con su majestuosidad de cantera rosa. Encontramos el antiguo despacho del licenciado Morales en una casona colonial cerca de la catedral. Una placa de latón, ya opaca por los años, todavía mostraba su nombre. Braulio Morales, abogado notario. Pero las ventanas estaban oscuras y una capa de polvo cubría la puerta. El corazón se nos hundió. Y ahora, susurró Elena, su voz teñida de decepción. No estaba dispuesto a rendirme. Entramos a una cafetería cercana y le preguntamos a la dueña por el licenciado. «¡Don Braulio!», exclamó la mujer con una sonrisa. «¿Un caballero? No, ya no tiene el despacho. Se retiró hace un par de años. Dijo que ya estaba cansado de lidiar con tanto bribón. Ahora vive tranquilo en su casa, aquí mismo en el centro». Nos dio la dirección y con el corazón latiendo de nuevo con esperanza, nos dirigimos a la casa. Era una hermosa residencia colonial, con un patio interior lleno de macetas y el sonido de una fuente. Tocamos el pesado portón de madera. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco, andar pausado pero mirada increíblemente lúcida, nos abrió la puerta. Era él. «¿Elena?», dijo Braulio Morales, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer a la mujer que lo acompañaba. «¡Elenita! ¡Dios santo! ¡Qué milagro!». Los dos viejos amigos se abrazaron en un encuentro lleno de emoción y lágrimas contenidas. Nos hizo pasar a su estudio, una habitación atestada de libros, con olor a papel viejo y a sabiduría. Nos sirvió un brandy y escuchó nuestra historia, desde el principio hasta el final. Su rostro, al principio lleno de alegría por el reencuentro, se fue endureciendo hasta convertirse en una máscara de indignación. Cuando terminé de relatar el encuentro en la carretera y la historia de despojo que Elena me había confiado, Braulio golpeó la mesa con el puño. «¡Infame! Ese Ricardo es un miserable. Traicionar así la memoria de mi compadre Javier y la confianza de su tía. Esto es más que un fraude, es una profanación». Se levantó y caminó por el estudio, con una energía que desmentía su edad.
Dejé el litigio porque estaba harto de la corrupción, de los atajos, de los nuevos abogados que ven el derecho como un negocio y no como un instrumento de justicia. Pero esto es personal. Se detuvo y nos miró fijamente. Estoy retirado, pero mi licencia sigue vigente, y mi cerebro, gracias a Dios, todavía funciona. Consideren que tienen un abogado, y vamos a destruir a ese muchacho, no por venganza, Elena, sino por justicia, por la memoria de Javier. Elena lloró, esta vez de gratitud. Pero, Braulio, no tenemos dinero para pagarte, yo no tengo nada. Él sonrió con ternura. ¿Pagarme? Elenita, la deuda que tengo con tu esposo, con su amistad y su lealtad, no se paga con dinero. Mi pago será ver la cara de ese sinvergüenza de Ricardo cuando le quitemos hasta el último centavo mal habido. ¿Y tú, Arturo?, dijo dirigiéndose a mí, eres un hombre de bien, un hallazgo en estos tiempos. Necesitaremos tu ayuda, tu perspectiva, tu capacidad de moverte sin llamar la atención. En ese momento, en ese estudio lleno de libros en el corazón de Zacatecas, nació nuestra alianza. Un abogado retirado, una viuda despojada y un viejo trailero. Un equipo improbable, pero unido por un propósito inquebrantable. Restaurar el honor, recuperar una vida y demostrar que la justicia, aunque a veces lenta y esquiva, todavía podía encontrar su camino. Braulio Morales abrió un cajón de su escritorio y sacó una libreta y una pluma. Muy bien, dijo, con el brillo de un general planeando una campaña. Vamos a empezar. Cuéntenmelo todo de nuevo, pero esta vez con cada detalle, por insignificante que parezca. Cada firma, cada palabra, cada recuerdo, la batalla por la herencia de los Montenegro acaba de comenzar. Nuestra base de operaciones se trasladó al estudio de Braulio Morales en Zacatecas. La habitación, antes un remanso de retiro, se convirtió en un hervidero de estrategia y planificación. Mapas improvisados se extendían sobre el gran escritorio de caoba. Notas adhesivas con nombres y fechas cubrían las paredes, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los libros antiguos. Braulio, con una vitalidad renovada, dirigía las operaciones como un mariscal de campo. Elena era nuestra enciclopedia viviente, la guardiana de los recuerdos que ahora se convertían en pistas cruciales. Y yo, Arturo, era el hombre en el terreno, los ojos y oídos de nuestro pequeño ejército. La estrategia tiene dos frentes, explicó Braulio una mañana señalando una pila de documentos. El frente legal y el frente de inteligencia. En lo legal, necesitamos pruebas contundentes de que la firma de Elena fue obtenida mediante engaño, fraude, dolo. Eso es difícil de probar. Ricardo seguramente usó a su notario corrupto, Velasco, para darle una pátina de legalidad a todo. Necesitamos encontrar una grieta en su armadura. Y ahí es donde entra el frente de inteligencia, continué yo, entendiendo mi papel. Necesito saber más sobre Ricardo, sus hábitos, sus debilidades, sus socios. Un hombre que vive una vida de lujos mal habidos siempre comete errores. La soberbia es su peor enemiga. Así comenzó mi nueva vida. Dejé mi camión aparcado temporalmente, bajo el cuidado de un colega de confianza, en un depósito de San Luis Potosí. Cambié mis botas de trabajo por zapatos más discretos y mi ropa de trailero por la de un hombre cualquiera. Mi misión era seguir a Ricardo Montenegro. Gracias a la información que Elena me había dado, sabía que él operaba desde una oficina de lujo en un moderno edificio de San Luis Potosí. Alquilé un pequeño cuarto en una pensión cercana y comencé mi vigilancia. Pasaba horas en una cafetería al otro lado de la calle, observando sus idas y venidas. Ricardo era exactamente como lo había imaginado.
arrogante, siempre con prisa, vestido con trajes caros y un reloj que brillaba demasiado. Su BMW era su santuario móvil, siempre impecablemente limpio. Mi red de contactos de traileros, construida a lo largo de 40 años, se convirtió en un recurso invaluable. Hice algunas llamadas. Oigan, muchachos, necesito saber sobre este tipo. Ricardo Montenegro. Se mueve en un BMW gris, placas de tal y tal. La hermandad de la carretera es poderosa. En cuestión de días tenía información. Sabían a qué restaurantes iba, los bares que frecuentaba, incluso que tenía una novia, una modelo mucho más joven que él, a la que le gustaba presumir llevándola de compras a tiendas de lujo. Un trailero me contó que lo había visto en el aeropuerto, documentando para un vuelo a Houston. Ese dato nos llamó la atención. ¿Houston?, preguntó Braulio por teléfono. Elena, Javier tenía negocios en Houston. Elena pensó un momento. Sí, tenía una pequeña inversión en una empresa de tecnología médica, pero era algo muy personal, casi un hobby. Lo manejaba a través de una cuenta de inversión privada. Ricardo no debería saber de eso, a menos que haya encontrado todos los papeles de Javier y los haya revisado con lupa, completó Braulio. Arturo, necesitamos saber qué hace en Houston. Podría ser una clínica, un banco, un socio secreto. Mientras yo seguía a Ricardo, Elena y Braulio trabajaban en el frente legal. Pasaban días enteros revisando las copias de los pocos documentos que Elena había logrado conservar, buscando inconsistencias. Braulio, usando sus antiguos contactos, comenzó a investigar al notario Velasco. Descubrió que Velasco tenía una reputación dudosa, conocido por agilizar trámites por el precio adecuado. Era un eslabón débil. Mi oportunidad llegó una noche de viernes. Vi a Ricardo salir de su oficina, visiblemente alterado. Hablaba por teléfono, gritando. Logré acercarme lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. No me importa. Necesito esa liquidez ahora. Mueve lo que tengas que mover. La inversión en la Riviera Maya no puede esperar. Colgó el teléfono con furia y se dirigió a un bar exclusivo. Lo seguí. Se sentó en la barra y pidió un whisky, tras otro. La arrogancia había sido reemplazada por la ansiedad. Parecía que su vida de rey estaba encontrando algunos baches. Me senté a un par de taburetes de distancia, pidiendo una cerveza, actuando como un cliente más. Después de su cuarto whisky, comenzó a hablar con el barman, más para desahogarse que para conversar. «Problemas, ¿eh?», le dijo el barman limpiando un vaso. «Problemas es poco», masculló Ricardo. «Inviertes en el futuro, en un desarrollo de lujo que te hará millonario, y los malditos permisos se atoran, y mientras tienes las deudas, las presiones, la gente cree que uno nada en dinero. Si supieran», se rió una risa amarga, «si supieran que a veces tienes que hacer malabares, que tienes que pedir préstamos para mantener las apariencias». Esa palabra, préstamos, resonó en mi cabeza. Le envié un mensaje a Braulio de inmediato. La investigación de Braulio sobre el notario. Velasco también dio frutos. Descubrió que Velasco había sido el notario en varias transacciones inmobiliarias fraudulentas en el pasado, pero nadie había logrado probarlo. Sin embargo, uno de sus antiguos asistentes, despedido injustamente, guardaba rencor. Braulio, con su encanto de la vieja escuela y la promesa de justicia, logró concertar una reunión con él. El exasistente, un joven nervioso llamado Mateo, confirmó nuestras sospechas. «El licenciado Velasco tiene un método», explicó sudando frío. «Prepara los documentos, pero deja la fecha en blanco, hace que la gente firme, y luego, dependiendo de lo que le convenga a su cliente, él mismo llena la fecha y lo registra. Es completamente ilegal, pero imposible de probar sin acceso a sus protocolos originales.
Era una pieza importante, pero no suficiente. Necesitábamos algo que conectara directamente a Ricardo con el fraude, algo que rompiera la coartada de que su tía le cedió todo voluntariamente. La clave, como suele suceder, vino de un recuerdo de Elena. Estábamos en una llamada telefónica, los tres, discutiendo los hallazgos. Yo mencioné los gritos de Ricardo sobre liquidez y la inversión en la Riviera Maya. «Riviera Maya», murmuró Elena. Javier nunca quiso invertir en la playa. Decía que era muy volátil, una burbuja. Él creía en la tierra, en la minería, en la tecnología sólida. Siempre me decía, «Elena, nuestro dinero está seguro porque no buscamos hacernos ricos de la noche a la mañana. Nuestro patrimonio es un maratón, no un sprint». Hubo un silencio. Luego Braulio dijo, «Elena, ese es un testamento filosófico, pero necesitamos un testamento legal. ¿Estás segura de que Javier no dejó un testamento formal?» «Claro que lo dejó», respondió ella con certeza. «Lo hicimos juntos, aquí en Zacatecas, contigo, Braulio. ¿No te acuerdas? Fue después de su primer susto del corazón, hace como 10 años. Braulio se quedó mudo por un instante. Se escuchó el sonido de papeles siendo revueltos. «Dios mío, tienes razón. Lo habíamos olvidado con todo este lío. Lo guardé en mi archivo muerto. Con mi retiro, ni siquiera pensé en él. Pero debe estar aquí. Elena y yo esperamos en vilo, al otro lado de la línea». Se escucharon más ruidos, una puerta de archivo que se abría, cajones que se deslizaban. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Braulio regresó, triunfante. «Lo tengo. Aquí está. El testamento oficial, notariado, sellado. Y dice, lo estoy leyendo ahora mismo. Dejo como única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, a mi amada esposa, Elena Montenegro de la Fuente». Y hay una cláusula específica, la cláusula antisobrinos ambiciosos. La llamábamos de broma. Dice, cualquier decisión de enajenación o venta de los activos principales de la empresa familiar o de la propiedad principal deberá ser aprobada por un consejo de 3 personas, mi esposa Elena, mi compadre Braulio Morales y mi gerente de 1906 Finanzas de Confianza, el señor Alberto Ríos. Un grito de alegría ahogado salió de la garganta de Elena. Era el arma que necesitábamos. Cualquier venta que Ricardo hubiera hecho, firmada solo por Elena bajo engaño, era ilegal. El testamento anulaba cualquier poder notarial posterior que Ricardo pudiera haber falsificado o conseguido. «Alberto Ríos», dijo Elena, «¿dónde está ahora?» «Se jubiló poco después de que Javier murió», respondió Braulio. «Vive en San Miguel de Allende, otro soldado para nuestro ejército. Arturo, tu misión cambia. Olvida la vigilancia. Necesitamos que vayas a San Miguel y encuentres a Alberto Ríos. Tráelo a Zacatecas. La trampa está lista. Solo necesitamos reunir a todos los cazadores». Colgué el teléfono, la adrenalina recorriendo mis venas. Teníamos el arma, el testamento, teníamos el testimonio del exasistente del notario. Y ahora íbamos a por el tercer miembro del consejo. La red se estaba cerrando sobre Ricardo Montenegro. Su mundo de lujo, construido sobre una base de mentiras y crueldad, estaba a punto de derrumbarse. Y yo, un simple trailero, estaba en el centro de todo, conduciendo no un camión, sino la maquinaria de la justicia. El viaje a San Miguel de Allende se sentía diferente. Ya no era una búsqueda a ciegas, sino una misión con un objetivo claro. San Miguel, con sus calles empedradas y su aire bohemio, era un marcado contraste con el polvo del desierto o el ritmo frenético de la ciudad de San Luis Potosí. Encontrar a Alberto Ríos fue sorprendentemente fácil. A diferencia de los otros personajes de esta historia, él no se escondía. Vivía en una casa modesta pero encantadora, dedicando su jubilación a la jardinería y a la pintura.
Cuando me presenté en su puerta y mencioné los nombres de Javier y Elena Montenegro, su rostro afable se transformó. Me invitó a pasar a un patio lleno de flores y me escuchó con una atención grave mientras le relataba toda la historia. Alberto era un hombre de números, metódico y tranquilo, pero la injusticia cometida contra Elena despertó en él una furia fría y contenida. Sabía que algo no estaba bien, dijo, después de un largo silencio, podando una rosa con precisión quirúrgica. Después de la muerte de Javier, ese muchacho Ricardo me despidió. Dijo que la empresa necesitaba sangre nueva y que mis métodos eran anticuados. Me ofreció una liquidación generosa con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad muy estricto. En ese momento no le di importancia, pero ahora entiendo. No quería que yo estuviera cerca para ver el desastre que planeaba. Braulio. Morales tiene el testamento original de Javier, le informé. El que nombra al Consejo de Tres. Necesitamos tu testimonio. Necesitamos que te unas a nosotros. Alberto dejó las tijeras de podar y me miró directamente a los ojos. Dile a Braulio y a Elena que no solo tienen mi testimonio, tienen mi lealtad. La lealtad que siempre le tuve a Javier. Prepara el coche, Arturo. Voy a Zacatecas contigo. El regreso a Zacatecas con Alberto Ríos fue el momento en que nuestro equipo estuvo completo. La reunión en el estudio de Braulio fue solemne, casi como un consejo de guerra. Los tres pilares que Javier había designado para proteger su legado estaban finalmente reunidos. Elena, la heredera y el corazón. Braulio, el estratega legal y la mente. Y Alberto, el guardián de las finanzas y la memoria corporativa. Yo era el brazo ejecutor, el que conectaba las piezas. Con el testamento en la mano y el testimonio de Alberto, Braulio diseñó el ataque final. No vamos a ir directamente a un juicio penal, explicó. Eso sería largo, costoso y le daría tiempo a Ricardo para esconder el dinero. Vamos a golpearlo donde más le duele, en su orgullo y en su cartera. Vamos a solicitar una reunión con él y con su abogado. Presentaremos nuestras pruebas y le daremos una opción. O devuelve todo hasta el último centavo, con intereses y una compensación por daños, o al día siguiente presentamos una demanda por fraude, falsificación de documentos, administración fraudulenta y lo que se acumule. Lo expondremos públicamente. Su reputación, sus nuevos negocios, todo se vendrá abajo. Era un movimiento audaz, una apuesta de todo o nada. Alberto Ríos añadió otra capa a la estrategia. Tengo copias de los balances y estados financieros de la empresa de los últimos 5 años que trabajé con Javier. Conozco cada cuenta, cada inversión. Puedo rastrear el dinero. Si Ricardo ha estado moviendo fondos a paraísos fiscales o a cuentas en el extranjero, como esa que tiene en Houston, puedo encontrar el rastro. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alberto se sumergió en un análisis forense de las finanzas, utilizando un ordenador portátil y hojas de cálculo que llenaban la pantalla de números. Braulio redactó los documentos legales, cada palabra afilada como una navaja. Elena, por su parte, se dedicaba a recordar cada detalle de las propiedades, de las obras de arte, de las joyas que Ricardo había vendido. Recordó un detalle crucial. Su esposo guardaba los documentos más importantes, como los títulos de propiedad originales y los certificados de acciones, en una caja de seguridad en un banco de Zacatecas. Una caja cuya existencia Ricardo probablemente desconocía, y para la cual se necesitaban 2 llaves, la de Javier y la de Braulio. La caja de seguridad fue la cereza del pastel. Contenía los originales de todo lo que Ricardo había vendido con copias falsificadas o poderes notariales inválidos. La trampa estaba perfectamente montada. Braulio, a través de una firma de abogados asociada, solicitó formalmente la reunión. La cita se fijó para una semana después.
en una sala de juntas neutral en un hotel de San Luis Potosí. La tensión en los días previos era palpable. Elena estaba nerviosa, pero decidida. Se compró un traje sastre sencillo pero elegante, queriendo enfrentar a su sobrino no como una víctima, sino como la dueña legítima de su vida. El día de la confrontación, llegué temprano con Elena. Braulio y Alberto llegaron poco después. Entramos juntos en la sala de juntas. Ricardo y su abogado, el licenciado Velasco, ya estaban allí. Ricardo nos miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Su arrogancia era una armadura. Llevaba una corbata de seda y en su muñeca un reloj que probablemente costaba más que mi camión. «Tía Elena, qué sorpresa», dijo con una sonrisa cínica. «Y licenciado Morales, pensé que ya estaba disfrutando de su jubilación. ¿A qué debo este comité de bienvenida?» Braulio no le devolvió la sonrisa. Se sentó a la cabeza de la mesa y colocó su maletín de cuero sobre ella. «Señor Montenegro, estamos aquí para hablar de un asunto de fraude a gran escala, el que usted cometió contra su tía, la señora Elena Montenegro». Velasco, el abogado de Ricardo, intervino. «Le pido que mida sus palabras, licenciado. Todas las transacciones fueron perfectamente legales, consentidas y notariadas por mí». Braulio soltó una risa seca. «Ah, sí, su notarización. Hablaremos de eso en un momento, pero primero permítame presentarle algo». Abrió su maletín y sacó una copia del testamento de Javier Montenegro. Lo deslizó sobre la mesa hacia Ricardo. «Este es el testamento válido y único de mi compadre Javier. Como puede ver, nombra a mi clienta como única heredera y estipula que cualquier venta de activos importantes debe ser aprobada por un consejo de 3 personas, la señora Montenegro, el señor Alberto Ríos, aquí presente, y un servidor». La cara de Ricardo perdió un poco de su color. Miró a su abogado, quien parecía igualmente sorprendido. «Ese documento puede ser falso», tartamudeó Velasco. «Al contrario», dijo Alberto Ríos, hablando por primera vez, su voz tranquila pero firme. «Lo que son falsos son los poderes que usted usó para vaciar las cuentas de la empresa. Cuentas cuyo rastro, por cierto, hemos seguido hasta sus inversiones personales en la Riviera Maya y sus viajes a Houston. Tenemos los estados de cuenta, los registros de transferencias». Fue mi turno. Me puse de pie y coloqué sobre la mesa un pequeño dossier. «Y mientras usted hacía malabares con el dinero de su tía, nosotros hemos hablado con gente, con el exasistente de su notario, dispuesto a testificar sobre sus prácticas de fechar documentos a conveniencia, con gente del pueblo que vio cómo echaba a su tía de su casa, con mi red de colegas que lo han visto gastar el dinero que no es suyo». La armadura de Ricardo comenzó a agrietarse. Su mirada iba de Braulio a Alberto, de mí a Elena. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en ella. Esperaba ver a la mujer frágil y asustada que había desterrado, pero la Elena que lo miraba desde el otro lado de la mesa era una mujer de acero. «Me robaste mis propiedades, Ricardo», dijo ella, su voz clara y sin temblor. «Vendiste mis recuerdos. Te llevaste el bolso que Javier me regaló, las joyas de mi madre, hasta los libros de la biblioteca. Pero no pudiste robarme la dignidad, y no pudiste robarme la lealtad de la gente que mi esposo y yo siempre respetamos». Finalmente, Braulio dio el golpe de gracia. Sacó una última carpeta de su maletín. «Estos», dijo, «son los títulos de propiedad originales y los certificados de acciones, los que estaban en la caja de seguridad de la que no sabías nada, lo que significa que todo lo que vendiste fue con documentación falsa. Eso, señor Montenegro, señor Velasco, se llama fraude y se castiga con muchos años de cárcel». El silencio en la sala fue total. La cara de Ricardo era un poema de pánico.
Su imperio de papel se había derrumbado en menos de 10 minutos. Velasco, su abogado, sudaba profusamente, viendo su propia carrera y libertad desvanecerse. «Tienen dos opciones», concluyó Braulio, su voz resonando en la sala. «Opción 1. Firman este acuerdo. En él se comprometen a devolver cada centavo, cada propiedad, cada acción. Transfieren todo de vuelta a las cuentas de la señora Montenegro, más una indemnización del 20% por daños y perjuicios. Y desaparecen de nuestras vidas para siempre. Opción 2. No firman, y mañana a primera hora presentamos todo esto ante un juez, la fiscalía y la prensa. La elección es suya». Ricardo miró el documento sobre la mesa, luego a su abogado, que solo pudo encogerse de hombros completamente derrotado. Miró a su tía y en sus ojos no había arrepentimiento, solo el odio de haber sido vencido. Tomó la pluma con mano temblorosa. La batalla había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. La firma de Ricardo en aquel acuerdo fue el sonido de la victoria. No una victoria ruidosa y exultante, sino una profunda y serena. En los días y semanas que siguieron, Braulio y Alberto se encargaron de supervisar la transferencia de cada activo. Fue un proceso meticuloso. El BMW fue vendido, las cuentas en el extranjero vaciadas, las propiedades devueltas a su legítima dueña. El imperio de Ricardo, construido sobre la traición, se disolvió como el humo que yo había creído ver aquella noche en la carretera. Él y su notario desaparecieron, tragados por la vergüenza y la ruina, dejando tras de sí solo el eco de su arrogancia. Elena regresó a su hogar. La casona grande a las afueras de El Refugio la esperaba, polvorienta y silenciosa, pero intacta. La gente del pueblo, al enterarse de la noticia, la recibió con una celebración discreta pero sincera. Doña Carmen, la mujer del rebozo, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabíamos que Dios era justo, Elenita, sabíamos que volvería». Pero Elena ya no era la misma mujer que había abandonado esa casa. La adversidad la había templado, la había hecho más fuerte, más sabia. El lujo que la rodeaba ya no le interesaba. De la misma manera, el bolso Chanel que recuperó, junto con otras pertenencias, lo guardó no como un símbolo de estatus, sino como un recuerdo de un amor que trascendía lo material. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la lealtad, la amistad y la fortaleza interior. Una tarde, meses después de la confrontación, me invitó a comer a la casona. El lugar había recuperado su antiguo esplendor, pero de una forma más cálida, más vivida. Había contratado a gente del pueblo para ayudarla, reactivando la pequeña economía local que su esposo siempre había fomentado. El jardín estaba lleno de flores y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Comimos en la cocina, en una mesa de madera rústica, igual que en la casita de Matehuala. No en el gran comedor. «Aquí es donde está la vida, Arturo», me dijo con una sonrisa. «Ha hecho un gran trabajo, doña Elena», le dije, admirando la paz que la rodeaba. «No lo hice sola», respondió, su mirada encontrando la mía. «Usted fue el catalizador. Usted fue la señal que le pedí a Javier en mi desesperación. Un ángel en un camión de 18 ruedas». Me reí. «Solo soy un trailero, doña Elena, uno muy terco. Usted es un hombre bueno, Arturo, y eso es más raro y más valioso que cualquier ángel». Se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que me sorprendió. «He decidido que no quiero esta fortuna solo para mí. Sería un insulto a la memoria de Javier y a todo lo que hemos pasado. He hablado con Braulio y Alberto. Vamos a crear una fundación, la Fundación Montenegro. Usaremos el dinero para dar becas a los jóvenes del pueblo, para financiar pequeños negocios, para ayudar a los ancianos que, como yo, se han encontrado solos y desamparados.
Sus palabras me llenaron de un profundo respeto. Había transformado su dolor en un propósito. Había convertido la injusticia en una fuente de bien. No se había limitado a recuperar lo que era suyo, lo estaba multiplicando. Me quedé unos días más, ayudándola con algunas reparaciones en la casa. Vi cómo la gente la saludaba con cariño, cómo los niños corrían a abrazarla. Se había convertido en la matriarca que siempre debió ser, no por su dinero, sino por su sabiduría y su generosidad. La noche antes de mi partida, nos sentamos en el porche, viendo las estrellas sobre el desierto, las mismas estrellas que me habían acompañado en tantas noches solitarias. «¿Qué hará ahora, Arturo?», me preguntó. «Seguir rodando», respondí. «La carretera llama, es lo único que sé hacer». «La carretera tiene suerte de tenerlo», dijo suavemente. «Nunca olvide que aquí tiene un hogar, siempre que quiera descansar del camino». Le agradecí. Sabía que decía la verdad. Nuestra amistad, forjada en la adversidad, era tan sólida como la cantera de las montañas cercanas. A la mañana siguiente me despedí. Elena me dio un abrazo y me entregó un pequeño sobre. «Para sus gastos», dijo. «No es un pago, es un agradecimiento». No lo abrí hasta que estuve de vuelta en mi Freightliner, con el motor rugiendo, listo, para volver a mi mundo. Dentro había una cantidad generosa de dinero, pero lo que más me conmovió fue la nota que lo acompañaba. «Para el ángel de la carretera 57, que su camino siempre esté iluminado, con eterna gratitud, Elena». Guardé la nota en la guantera, junto a una foto de mi Lupe. Arranqué el camión y me incorporé a la carretera. El sol de la mañana bañaba el paisaje y el mundo se sentía nuevo, lleno de posibilidades. La soledad seguía siendo mi copiloto, pero ya no se sentía pesada. Ahora estaba llena de un propósito cumplido, de la certeza de que incluso un viejo trailero puede, a veces, ayudar a enderezar los caminos torcidos de la vida. A las 3:08 de la madrugada, unas semanas después, pasé por el mismo tramo de carretera donde todo comenzó. Reduje la velocidad por instinto y miré hacia el acotamiento. No había nadie, solo la oscuridad y el silbido del viento. Sonreí. El fantasma de Elena Montenegro había encontrado la paz, y yo, de alguna manera, también. Gracias por llegar. Hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa,
aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te acompañó, déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas reflexiones. Y si tienes alguna idea para una nueva historia o un tema que te gustaría que explorara, compártela conmigo. Suscríbete para no perderte el próximo viaje que haremos juntos.